Bien, vamos ahora a discutir las preguntas respecto a la última clase, que tenían que ver, voy a escribir aquí, todas estas preguntas, bueno, tienen que ver con lo que es la divergencia, ¿no? Dentro de los operadores que teníamos ahí, teníamos el operador divergencia y hablábamos del teorema Yo creo que incluso es más, fijaos, uno de los problemas ahora de entenderlo es utilizar, pero no me queda más remedio que, o sea, si lo dije el otro día, que no se os quede en la cabeza que es con el ánimo de confundiros. Si bien ya sabía el riesgo y sabía que iba a pasar. ¿Por qué razón no dije teorema de la divergencia y me callo y no digo también se le llama teorema de Gauss? Porque si alguna vez lo leéis o miráis en los libros y veis teorema de Gauss, entonces decís, ¿pero qué es? O sea, no me queda más remedio que decir, es el teorema de la divergencia o de Gauss. ¿De acuerdo? Y frente a esto, os decía, aparte, o sea, diferente de esto, eso es importantísimo. Diferente totalmente de esto es la ley de Gauss. De Gauss que vamos a tener, fijaos que yo lo intenté explicar para la gravitación y que la hay para el electromagnetismo, para la electricidad y también para el magnetismo. Lo que os quiero decir con esto, lo dije el otro día, esta segunda parte, que yo diría que es todavía más importante, todavía, tiene el nivel, o sea, fijaos, mientras que el otro es un teorema matemático, que bien, yo le intenté dar una explicación no con esto, sino en fluidos, también podría haber puesto aquí, ¿no? En fluidos. Mientras que esto es la parte matemática no tiene que ver con la física, es decir, se puede demostrar y lo voy a hacer, voy a intentar, lo estuve pensando, decir, a ver cómo se lo explico. Bueno, venía realmente en el PDF, o sea, si os leísteis el PDF, realmente está ahí la explicación, que yo pasé por encima, sí, reconozco que pasé rápido. Bueno, porque también pensando que es matemáticas, pero bueno, me habéis preguntado eso y no me voy a escabullir, os lo voy a intentar explicar lo mejor que sé. Es decir, que esto es un teorema matemático, mientras que estas son leyes físicas que describen cómo se comporta el universo, así hablando a rajatabla. ¿Cómo se comporta el universo? Pues esta es una descripción de cómo se comporta el universo. Hay personas que describieron, no decir, pues yo creo que el universo se comporta siguiendo una serie de leyes. ¿De acuerdo? Los experimentos, claro, describieron esas leyes o dieron esas leyes intentando describir ya fenómenos que habían observado, por ejemplo en la gravitación, el movimiento de los planetas, pero también en el electromagnetismo. Bueno, muy bien, explicaban esos fenómenos que habían visto, pero además hacían predicciones, esas leyes hacen predicciones, y ellos comprobaron que esas predicciones se cumplían en condiciones normales, en física clásica, se cumplían. Es decir, que esas leyes describen bastante bien o muy bien cómo es el universo que tenemos. ¿Entendéis? Es decir, que tienen el mismo nivel son las leyes, realmente lo que hay detrás son las leyes de Newton, por ejemplo, en lo que es estos son las tres leyes de Newton o la ley de Newton de gravitación. Cuidado, que son dos cosas, cuidado, una cosa son las leyes de Newton y otra cosa es la ley de Newton de la gravitación. ¿No? Eso de que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, esa fue una cosa que planteó Newton y que explica muy bien cómo funciona el universo. Entonces, la pregunta esa es que se os queden, si alguien nos dice cómo se demuestra la ley de gravitación de Newton o cómo se le demuestran las leyes, no hay demostración. ¿Entendéis? Uno plantea una serie de ecuaciones matemáticas y dice, el universo se comporta según estas ecuaciones, creo yo. ¿Es así? Bueno, los fenómenos que observo sí lo cumplen. ¿Predice cosas que se cumplen? También.
hasta el momento en que uno prediga una cosa que no se cumple. Por ejemplo, con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, entonces ya las leyes de Newton no son válidas, por así decirlo. Es decir, por eso estoy diciendo, estas leyes describen muy bien en un marco que es la física clásica, ¿de acuerdo? Pero no os creáis que... Vale, entonces vamos primero por esta parte. No he entendido por qué desaparece la velocidad. Bueno, eso es con lo del flujo. ¿Qué diferencia hay entre hallar la divergencia usando la integral de densidad? O sea, vamos a esta primera parte, la parte matemática. Vamos a por ello. El teorema de la divergencia. Vamos a ver, lo que voy a calcular, otra vez, fijaos, voy a calcular el flujo de un campo vectorial. Voy a calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada. Y voy a escoger esa superficie de una manera muy sencilla. Voy a escoger un cubo. Este es el eje. ¿Veis todos este cubo, no? O sea, que esta es mi superficie cerrada, el cubo. Muy bien, y el cubo está centrada en el punto X de coordenadas en general, X y Z. ¿De acuerdo? Y aristas va a ser un cubo infinitesimal, o muy pequeñito. Voy a utilizar delta de X, delta de Y, pero muy pequeño. Y aristas delta de X, delta de Y, delta de Z. Es decir, que el punto central del cubo tiene coordenadas X y Z. ¿De acuerdo? Este punto tendrá entonces, fijaos, si esto es X y Z, si me muevo a lo largo del eje X, tendré X menos delta de X medios, hasta X delta de X medios. Esto a lo largo del eje X. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo del eje Y tendré delta de Y medios. Y a lo largo del eje Z, pues Z menos delta de Z medios. ¿Se ha entendido? Vale. Un campo vectorial F voy a utilizar aquí. F. Y F va a ser uno en general. No, o sea, no le tengo que dar no voy a suponer nada, es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Tengo ahí 6 caras. ¿Entendido? Y las voy a agrupar a pares, 3 y 3. Primero me voy a fijar cómo va a ser el flujo a través de las caras, por favor. Vamos a ver. De verdad, por favor, un poco de silencio. Si no, pues... Vamos, el que no quiera es lo que digo siempre, no hace falta estar aquí. O si se tiene que ver con esto, encantado de que... Miguel, un momento, que no lo ve. O no entiendo cómo estás dibujando el cubo o lo que sea, ¿no? Pero el murmullo es bastante desagradable. Entonces, lo que os estoy diciendo, un cubo, un dado. Tenemos 6 caras y voy a aplicar, tengo que ver cómo es el flujo, pues a través de cada una, el flujo total es a través de cada una de las caras. Bueno, tengo agrupadas 2 a 2, ¿no? A lo largo de las caras que son perpendiculares al eje X, las caras que son perpendiculares al eje Y, las caras que son perpendiculares al eje Z. ¿Entendido?
Primero vamos a ver qué ocurre con las caras que son perpendiculares al eje X, es decir, que tendríamos esta aquí por detrás y esta que tengo por aquí por delante. No es fácil de ver, entonces ya veis esta y esta que hay aquí detrás. ¿De acuerdo? Y tengo el producto, fijaos, tengo que calcular el producto escalar de f por un vector que es perpendicular a cada una de estas caras. ¿Qué dirección va a tener ese vector? Aquí, en la cara que tengo más delante, hacia mí. Fijaos que es saliendo, el vector tiene que ser saliendo, entonces en esta tendría i. Pero cuidado, en la que tengo por detrás tiene que ser menos i. ¿Estamos de acuerdo? Y el área viene dado por el producto, si digo estoy sobre el eje X, es decir que esta cara es perpendicular al eje X, va a ser delta de i, delta de z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Muy bien. Voy a abrir... ¿Habéis visto? Que ahora voy a pasar a otra cara. Es decir, que tendré para la cara que hay detrás. Fijaos que f tendrá... Voy a ponerlo aquí más claro. Fijaos que iba ya tentado a cortar un poco, pero f de x tiene 3 coordenadas, ¿no? Por k. F de x, f de y. Cada una depende de x y z en general, x y z. ¿De acuerdo? Y ahora estoy viendo el flujo, o sea, el producto escalar de f por la cara, he dicho primero la cara que estaba detrás. Entonces, a ver si me ayudáis. ¿Cómo tendría que poner ese producto escalar? Estoy en la cara del cubo perpendicular al eje X que está detrás. A ver, ¿me lo sabríais de hacer? Menos f de x. ¿Es f de x? Ahí ya podría poner i. Falta algo todavía. No, falta... Fijaos, primero voy a decir menos f de x evaluado ¿dónde? Estoy en el punto que está en x menos delta. No lo iba a poner, pero bueno, como ya ibais por ahí, digo, cuidado, evaluado, o sea, estoy en el punto central es x y z, como estoy en la parte de atrás es x menos delta de x medios, punto y. Aquí, tened en cuenta, estoy considerando ya, a pesar de que pongo deltas, esto se hace mucho, ahí ya sí que los matemáticos a lo mejor pueden mirar un poco, estoy utilizando delta de x, delta de y, delta de z. Esos son incrementos finitos, pero implícitamente ya en la cabeza estoy suponiendo de que es un cubo infinitesimal, o sea que ese delta de x es realmente un diferencial de x. De tal manera que entonces esto que estoy escribiendo aquí es correcto, es decir, bueno, ¿cuánto vale la función en x menos delta de x medios? Pero claro, la coordenada y la coordenada z no han cambiado. ¿De acuerdo? Bien, ahí me habéis dicho menos f de x y ahora me falta todavía algo más. ¿Qué me falta? Por el área. Fijaos, ahí ya implícitamente habéis hecho el producto escalar de menos i por esa función. El menos, me ha salido el menos, claro, y por i, es decir, que me queda el fx, o sea, menos f de x, pero ahí, cuidado, que no se me olvide eso. Para la superficie. Hombre, claro, porque estamos en f, fijaos que detrás tengo esto. ¿De acuerdo? O si queréis poner aquí delta de s, voy a poner un delta de s porque estoy utilizando delta de z por delta de i o delta de i por delta. ¿De acuerdo? O sea que detrás estoy siempre pensando el producto escalar de producto escalar. Y ahora tengo la cara de detrás, ¿se ha entendido? Ahora la cara de delante. En este caso, pero es positivo. Lo mismo, bueno, casi lo mismo, esta vez evaluado en i z, delta de i, delta de z. ¿De acuerdo? Tendré, fijaos en el flujo total, ahora tendré 3 términos, uno este y 2 más, para el eje y para el eje z.
Fijaos que entonces hay que ir, pero no voy a, o por lo menos si no me lo pedís, en principio no los voy a poner. Me voy a fijar, ¿se entienden unos? Yo creo que entonces construir los otros dos está, ¿no? Si se entiende este, se tiene que poder construir los otros dos. Por eso tampoco estoy muy animado a ponerlo. No por no hacerlo, sino para forzaros a pensar sobre ello, más que nada. Esa es la intención. Bien, pero ahora viene un segundo paso aquí, en cada uno de estos términos, en este, que sí estoy trabajando con él. Vuelvo a decir, pero delta de x, lo mismo que delta de y, delta de z, es muy pequeño. O sea, muy pequeño, voy a ponerlo muy pequeños. ¿Qué es lo de muy pequeños? Eso es relativo. Muy pequeño, muy grande. Ahora viene el momento de decir ¿cómo es eso de pequeño? Voy a hacer un desarrollo en serie de Taylor, de f. Serie de Taylor. De esta función, ya sé que son tres, depende de tres variables, pero realmente para vosotros pensáis en una, os olvidáis de las otras dos, es lo mismo que a la hora de derivar parcialmente. Las otras para mí son constantes. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso tendré que f de x en x más delta de x medios y z, pues valdrá lo que vale f de x en x y z, ¿de acuerdo? En el punto central del cubo. Y ahora digo, primer término, el término lineal, tendré la derivada parcial de f, de la componente x de f, ¿con respecto a qué? Con respecto a x, evaluada en qué punto, en x y z, en el punto central del cubo, por, y ahora digo, uy, estoy hacia adelante, un delta de x medios. O sea, realmente ahí viene, fijaos, ahí ya he dado un pequeño salto, que sería x más delta de x medios menos x. Claro, me queda delta de x medios. ¿Entendido? Para la componente en menos es lo mismo, f de x en x y z, pero ahora, claro, me va a quedar aquí un signo menos, es decir, que ya puedo poner aquí un menos, la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en x y z, el centro del cubo, por delta de x medios. Este menos viene de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y el menos de antes de la f? ¿Se pierde? No, quietos ahí. Estoy fijándome en esto. Estoy calculando esto. Cuidado con eso. ¿Vale? Muy bien, gracias. O sea, eso es el momento de decir, no, ahora estoy fijándome, este era este término, el que estaba calculando, y este, todavía no he considerado los signos. ¿De acuerdo? Claro, ahí uno ve y dice, en uno menos, en otro más, se me van a anular. No, porque tenía este. Es decir, que ahora la suma de los dos términos, este término más este término con el signo menos, ¿qué me va a dar? Claro, este cambia de signo. Al sumarlo voy a tener dos iguales multiplicado por el 1/2, me queda entonces... ¿Puedo pasar a otra pantalla? Todo esto, fijaos, todo esto que tengo aquí encuadrado me va a quedar... Me va a quedar como... Tenía ahí... Fijaos, tenía el primer término, f de x evaluado en x y z. Pero también luego lo tengo menos, es decir, que ese término se me anula. Plaf. Ahora me fijo en el término lineal. Y ahora me quedará la derivada parcial de f de x con respecto a x evaluado en x y z, ¿no? Por delta de x. Tenía un delta de y, delta de z. Esto es el resultado, lo encuadro ahí, para que veáis que es el mismo cuadro que tenía antes. Ahí. Es decir, que Y ahora viene lo de muy pequeño. ¿En qué momento he hecho uso de muy pequeño? En el desarrollo de serie de Taylor he truncado al término lineal. Es decir, es lo suficientemente pequeño para poder yo despreciar términos superiores en el desarrollo de Taylor. ¿Entendido? O sea, que el cubo, es decir, ¿qué tamaño tiene ese cubo, Miguel? Claro, es un cubo de tamaño infinitesimal para poder hacer esto que estoy haciendo yo. ¿Habéis entendido lo de muy pequeño ahora? Ese es el criterio.
Bien. Claro, ahora tendríamos para los otros más, ahora ya voy a poner el resultado, ya os podéis imaginar qué es lo que voy a tener f de y con respecto a y, evaluado en x y z, delta de x, delta de y, delta de z, más z, con respecto a z, por delta de x, delta de y, delta de z. Estos dos términos, por favor, mirad, es exactamente lo mismo que cambiando, uno diciendo, bueno, ahora, ¿cómo es el producto escalar? ¿Cómo es el vector unitario? JK. Bien, es decir, que puedo sacar factor común esto, esto y esto, ¿no? Y recordad, esto que estoy haciendo, porque uno se le está ahora ya olvidando, se recalienta como el ordenador cuando hace, uno dice, ¿esto que está haciendo Miguel qué es? O sea, ahora la pregunta es, ¿y esto que estoy haciendo qué es? Así. ¿Qué era? Es una pregunta tonta, ¿no? ¿Pero qué? O sea, estoy ya trabajando con esto, pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Calcular el qué. El flujo, no se os olvide. Estaba calculando, si utilizo esta letra para el flujo, esto todo es el flujo a través del cubo. ¿Entendido? ¿No? Porque uno se le olvida. ¿Lo veis como cuando uno empieza a pensar en lo de las matemáticas? Pero ahora viene lo de la parte física, es el flujo, que no se me olvide, ese es el flujo. Que lo podía denotar así, es una forma. O sea, que lo que estaba haciendo aquí es, ¿no? A través de esa superficie de f por diferencial de s, esto es lo que estaba haciendo. Y lo que después de hacer ese cálculo, lo que tenía aquí era, sacando factor común, por delta v, este es el volumen. Lo llamo delta de v porque ¿no? Es un cubo. Ahora ya uno sabe, cuidado que el volumen del cubo era este, delta de x, delta de y, delta de z. ¿De acuerdo? Claro, realmente esto que estoy haciendo es para definir. Uno está definiendo. Imaginaos que no hubiese dicho nada del operador divergencia. Ahora digo, yo defino un operador, que es este. Esta es la divergencia de f. Claro, una vez que uno ya lo ha dado, decir, oye, defino, y la operación que tengo que hacer es esta. La divergencia de f o... ¿no? Da igual cómo es decir, que lo que tengo aquí es... la divergencia por delta de... Pero cuidado, esto lo estoy haciendo todavía... Fijaos, todo esto que he hecho es válido si delta de v tiende a cero, es infinitesimal. Es decir, que del flujo esta es la definición de la divergencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis visto? O sea, ahora me he convertido en Miguel Carriego, en un muy mal Miguel Carriego, seguro. ¿De acuerdo? Mal profesor de matemáticas. Aparte de... Fijaos cómo se llega entonces a definir realmente. Esta es la... Uno dice, anda, si yo hago esto, ¿qué es lo que tenía aquí? Uno dice, anda, pues es la derivada parcial de la componente x más la derivada parcial de la componente más la derivada parcial. Exactamente es esto. Esto es, ¿no? Esto es igual, entonces, ¿no? Lo que hemos visto, la derivada parcial de f. Vale. Bien, y ahora viene a decir, bueno, ¿y qué ocurre entonces cuando no tenemos un volumen infinitesimal, sino un volumen finito?
Bueno, pues ahora me permitís, ahí ya mentalmente digo, pues ese volumen que es finito lo relleno de cubos infinitesimales. Para cada cubo infinitesimal, ¿es válido lo que he hecho? Sí, es válido lo que he hecho para cada cubo. Es decir, que lo único que tendré es que sumar todos ellos, pero claro, como las caras están pegadas de un cubo con otro, las caras que son comunes, digamos, esas anulan la contribución. Solo queda la contribución externa de la superficie que envuelve todo al volumen finito externo. ¿Entendéis? Es decir, que ahora viene el teorema de la divergencia o de Gauss. Si habéis entendido esto, y ahora he dicho, el volumen que ya no es infinitesimal, sino que es finito, es suma de cubitos, y para cada uno de ellos es válido, entonces tendremos ¿no? ¿Qué es lo que nos decía? Que el flujo a través de una superficie S de F. O sea, que esto es el flujo a través de esa superficie. ¿A qué va a ser igual? Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, ahora que ejercicio, ni lo había pensado, pero bueno, está bien. Es decir, anda, pues si con Miguel estuvimos jugueteando el otro día con la esfera y ese campo, el I menos XZ, ¿no? Eso quiere decir que podríamos, si hubiésemos tenido tiempo, hubiésemos ido rápidos y tal, podríamos haber comprobado, eso lo hacéis vosotros, si tenéis curiosidad. Es decir, ahora hicimos para ese caso de ese campo, esa superficie en particular, tiene que ser igual a esa parte. Ah, digo, pues entonces hago la divergencia de F. ¿Podéis comprobar? Ejercicio, ¿no? Comprobación. No cerré, me parece, el archivo. Esperemos que no. Comprobación. Voy a hacerlo más pequeño esto. Fijaos, esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Ahora uno diría, anda la mar, pues si hago el n integrate de la divergencia de F, la integral de volumen de la divergencia de F me tiene que salir 4,1887,9. ¿Entendido? ¿Vale? O sea, bien fácil, ¿no? Uno coge dip de lo que tenemos aquí arriba definido. Límites de integración. Mi recomendación también, vamos a ver, ahí vendría el asuntillo de decir cómo hago, uno dice, ¿y qué hago mejor? ¿La integral en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares esféricas? Bueno, fijaos, ahí viene una cosa, si utilizo, en principio yo tiendo más a escoger las coordenadas polares esféricas, pero claro, entonces tengo que hacer la divergencia en esas coordenadas. O bien la hago en coordenadas cartesianas, esa sería, primero, si tengo el ordenador, ya os comenté, no hay ningún problema, le digo divergencia en coordenadas esféricas. ¿Entendido? Eso lo mostré, ¿lo recordáis? En la documentación. ¿Cómo se le llamaba? Div. Vamos a ver, un poco más grande. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos aquí, por ejemplo, en divergencia en dos dimensiones. Bueno, en tres dimensiones, vamos a ver. En tres dimensiones, no tengo alguna en tres dimensiones. Tres dimensiones. Tengo por aquí alguna. Tres dimensiones. Ah, sí, por ejemplo, sí, aquí. En la divergencia, ¿de qué? Fijaos de qué campo. El campo es 1, 1, 1. Es un campo uniforme, entonces. Fijaos, en coordenadas polares esféricas, le digo que es esférica. O sea que uno simplemente sería meterle aquí. Si tengo el ordenador, no tengo por qué aprenderme de memoria. Ya os dije que ni se os ocurra. O bien lo hago en coordenadas cartesianas y una vez que tengo en función de x y z, lo tengo que pasar a las coordenadas como sé la equivalencia de x, de y, de z en función de θ y φ. Plaf.
de 2 pasos. ¿De acuerdo? Muy bien, ya lo tengo en coordenadas polares esféricas, los límites de integración, entonces ya son 3. ¿De acuerdo? Tita desde 0 a pi, phi desde 0 hasta 2pi, y r, no se os olvide, desde 0 hasta 1, que la esfera era de radio unidad. ¿Vale? Bien, pues con eso comprobadlo, si tenéis curiosidad, de que eso es así. Y aquí tenía esto. Comprobación del ejercicio de... Bueno, perfecto. ¿Ya? Sí. En diferencial de superficie antes lo obtenías con el producto vectorial. Antes, ¿te refieres al cubo, a la esfera? ¿A qué te refieres, Sergio? El diferencial de superficie, Dices en el ejercicio aquí de la esfera. Sí, vale, de acuerdo, sí. si lo quisiéramos hacer con el otro caso, de diferencial de volumen, que es un producto mixto, ¿qué es eso? No se puede hacer a... Bien, vale, vamos a ver. O sea, la pregunta me parece que he entendido. Y tendría que pensar cómo hago esa representación ahora mismo para no perder el tiempo, pero mira, esa es una buena, cómo hacer una representación para escoger un elemento de volumen. Si he entendido la pregunta de Sergio, de vuestro compañero, es cómo me imagino yo en unas coordenadas o en otras los elementos de volumen, diferencial de V. No, ¿cómo lo harías numéricamente? Sí, sí, claro, pero para hacerlo numéricamente, o sea, numéricamente no me queda más remedio que pensar en la integral, en los elementos de volumen. O sea, si vuestro compañero ya está pensando en la integral de volumen, yo estoy pensando ya en el diferencial de V. Ya he dicho, bueno, la parte de divergencia de F, más o menos trabajo, liquidada. ¿Eso lo entendiste? ¿Cómo llego a esa parte? Ahora me queda lo de diferencial de V. Vale, pues mira, esa es una buena diferencial de V. Claro, ahí uno depende de coordenadas cartesianas, chupado. Claro, uno dice, ¿y por qué entonces no piensas mejor en coordenadas cartesianas? Porque aquí no hay nada gratis, amigos. No hay nada gratis. Si uno escoge coordenadas cartesianas, el diferencial de V está chupado. Pero a cambio hay que pensar en los límites de integración. Y eso es decir, que el diferencial de V es fácil, los límites de integración difíciles, entre comillas. Ahora, si escojo coordenadas polares esféricas, los límites de integración están chupados, 0 a pi, 0 a 2pi, 0 a 1. Son muy fáciles, ¿no?, de ver en una esfera. Pero, claro, a cambio, el diferencial de V es el que me resulta un poco puñetero. Vamos a hacerlo. Coordenadas esféricas. Y porque me lo ha pedido Sergio, lo voy a hacer. Bien. Entonces, me estoy imaginando un cubo infinitesimal. ¿Y cuáles son las aristas de ese cubo infinitesimal? Uno es, por eso necesito un poco el dibujo, va a ser un cubo cuyas caras, digamos, una de las caras es la que estáis viendo aquí. Exactamente esta cara. Y la otra arista, tridimensional, es la que sale en dirección de R, radial. Y es perpendicular a cada una de estas. Es decir, que el volumen sería el área que tengo aquí por diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que podría ya ir poniendo aquí un diferencial de R. ¿Se entiende eso? Es un cubo infinitesimal, diferencial de R. Esto se ve bien que es un R. Pues parecía una V. Diferencial de R. Voy a poner así el diferencial de S como lo tenía antes. No es un producto escalar, o sea, ahí son todo escalares. Y ahora, ¿cuánto valía el diferencial de S? Vamos a quedarnos, y uno dice, vamos a ver, primero, para las coordenadas, para los, para los meridianos, hago variar tita, ¿no? ¿Cuánto vale esta arista? Esta arista. Desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto vale la longitud? Esta distancia R, barro un ángulo diferencial de tita, R diferencial de tita.
Y ahora tengo que fijarme en la otra arista. Me he fijado en esta. Ahora tengo a lo largo de los paralelos. Y ahora digo, primero tengo que hacer la proyección sobre el plano XY, que era R seno de tita. R seno de tita por diferencial de phi, que es lo que estoy barriendo. El radio, fijaos, ¿veis aquí circunferencias? ¿Circunferencias de qué radio? R seno de phi. R seno de tita. ¿De acuerdo? Son circunferencias de radio R seno de tita. Y barro un ángulo que es infinitesimal, diferencial de phi. Por lo tanto, es R seno de tita, diferencial de phi. R seno de tita, diferencial de phi. Es decir, que aquí tengo un R y un R, es decir, que tendré aquí R cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Claro, me tiene que salir en 3. Ya tienes y ahora la integral de volumen, ¿no? ¿Os fijáis en cómo era F? ¿Cómo es la divergencia de F? Y ahora tendríamos pues R cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Y los límites de integración, pues por ejemplo para R desde 0 hasta 1, para tita desde 0 hasta pi, y para phi desde 0 a 2pi. Miráis a ver cuál hacéis primero y liquidad. Y esto naturalmente depende de R en coordenadas polares S. R, tita y phi. Eso es lo que os dije. Claro, si estoy haciéndolo en R, tita y phi, no me queda más remedio que esta expresión tenga esas coordenadas, sí. Tengo esta, a distancia R. La proyección de esto, si esto es tita, esto es R seno de tita. Entonces, la circunferencia que el paralelo tendrá la misma circunferencia arriba que abajo. Bueno, el dibujo ha sido una chapuza aquí, además. ¿De acuerdo? ¿Vale? No hay ningún problema. Bien. Entonces estábamos con esa comprobación. El ejercicio sería entonces hacer, ya solo os queda, fijaos, hacer la divergencia en eso yo. Volvamos al asunto importante, que es, este era el teorema de la divergencia. O sea, este ejercicio que os he pedido que penséis es ver que las matemáticas funcionan, por así decirlo, con un ordenador. Teorema de la divergencia. Pero ahora viene otra cosa que es diferente a eso. Lo diferente es, ahora hablamos de leyes de la física. Iba a decir leyes merkelianas, porque Merkel es doctora en física. Pero bueno, iba a decir, hombre, uno puede estar orgulloso, a mí, pero también pienso en, hay unos cuantos políticos famosos, vosotros habéis nacido ya después que son físicos. Bueno, hay uno, me estaba acordando de Solchaga, que fue ministro de Economía y Hacienda con los gobiernos de Felipe González, Carlos Solchaga, que es navarro. Ese también era físico, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que, digamos, si queréis a Merkel por la derecha, a Solchaga por la izquierda, hay bastante ejemplo. Y el resultado es que no por ser físico la política es buena. O sea, ahí ya tiro. Bueno, y ahora era simplemente una broma que quería hacer. Leyes de la física. Primero, en fluidos, que fue el ejemplo que os intenté poner. Es decir, ahora, ¿qué leyes de la física? Pues me voy a fijar en fluidos. Y en fluidos, ¿qué ley de la física se cumple? Creo que se cumple a rajatabla, la conservación de masa. El principio de conservación de la masa.
Y ahora digo, ¿qué es lo que me ponía por aquí alguno? Ahora estaba pensando en la pregunta, voy a pasar un momento aquí a esto, diferencia. ¿Tus preguntas las das por aclaradas aquí? Definiciones. Ahora mismo no sé en minutos 65. La de la punta abajo era Definición de fútbol. la que del otro día en la sala de ordenador. Si hay algo que se me pase, no dudéis en volverme a poner. Campos. Siguiente. Bueno, el rotacional, eso es diferente. Las de las masas lo aclaramos el otro día. Pero hay una pregunta por ahí que me suena a lo que estaba Jorge. Vamos a ver, Jorge. Y sin embargo... Bueno, esta, antes de que se me olvide. Jorge, ¿por dónde anda Jorge? Está por ahí, Jorge. Antes de que se me olvide, que no piensas que te tengo por ahí. Me dices, ¿crees que... o sea, la divergencia es un escalar, tal como lo hemos definido, pero tú no lo tienes claro. Dices, bueno, me parece a mí que es un vector. Creo que tiene dirección. Desde las zonas del campo donde convergen las líneas, fíjate que la divergencia lo que te está diciendo es si hay convergencia o divergencia, no hacia dónde, solamente si convergen en un punto del espacio, o divergen, vamos, hablando, no si parece que me están, ¿no?, más por un lado que por el otro, no, a mí me dicen, en un punto del espacio se concentran o no se concentran las líneas, si no se concentran, o sea, la divergencia es cero, si se concentran la divergencia, y ahora me dice, claro, ahí no tienes que confundir el vector con que la divergencia tenga signo, positivo o negativo. Si la divergencia es positiva, diverge, sale. Eso es lo que significa, tal como está definido. Si sale negativo, es que entran, convergen, contrario. Ese es el signo, pero no es que sea un vector, no te da la dirección, sino que es una magnitud física escalar que puede tener signo positivo, negativo o cero. Si es cero, no hay. ¿Entendido? No tiene dirección. Bueno, pero entonces eso te lo da, ¿cuánto vale la divergencia? Evidentemente, si la divergencia es más 20 y en otro caso es más 10, para el mismo punto del espacio, tú tienes dos campos y uno te dice, en ese punto, por ejemplo, en el origen, la divergencia me sale más 20, ¿no? Y para el otro campo me sale más 10. Evidentemente la divergencia es más intensa, diverge más fuertemente en el primer caso que en el segundo, sí, es sin ningún problema. Tú puedes comparar. ¿Entiendes? Pero no te da información acerca de... No tiene sentido decir en qué dirección diverge. No. Tú te fijas en un punto y ves, ¿ahí se están concentrando o no? ¿Cómo de intensamente se concentran? Eso es lo que te da el valor en módulo. ¿Vale? Bien. Jorge... La tuya la tengo por ahí, la tenía preparada, la de las líneas de contorno. Esta primera parte de Gauss nos dice la integral cerrada de la superficie de campo con la integral de volumen. No entiendo la relación, o sea, no entendemos esto, lo que es respecto a la fórmula de Gauss, solo que en la ley... vale. Y la última era, un segundo, que me haga una idea. Pista. Sí, bueno, esta era... Bien. Nos diste una igualdad que relacionaba la integral cerrada de la superficie de campo con la integral de volumen. Cuidado, aquí en esta, sí, que sabía yo aquí algo, digo, hay algo. En esta pregunta que me haces, Daniel, nos diste una igualdad, o sea, el teorema de la divergencia, que relaciona la integral de una superficie o sea, el flujo, la integral a través de una superficie cerrada del campo F, con la integral de volumen no de F, sino de la divergencia de F. Cuidado, aquí. Cuidado. Aquí, o sea, en tu pregunta lo único que te puedo decir, cuidado, sí, te lo estoy relacionando, pero no F diferencial de V, porque si te das cuenta, eso sería un vector, F es un vector. Por lo tanto, al sumar, no tienes un... Diferencial de V no es un vector, ¿te das cuenta? Mientras que diferencial de S es un vector, diferencial de V no es un vector. Por lo tanto, entonces, en todo caso, sería, no me cuadra, un escalar igual a un vector no cuadra. Entonces, aquí en tu pregunta es la divergencia, relaciono con la divergencia de F, diferencial de V. Y la explicación es lo que estoy intentando, es el teorema de la divergencia. Vale. Y tu segunda, o sea, tu siguiente pregunta aquí es justo el paso que estoy intentando dar a continuación. A ver si
os aclaráis. Una cosa es esta primera parte, tu primera pregunta, y ahora viene la segunda, decir, bueno, ¿y cómo relaciono eso con la gravedad, con los fluidos? Conservación de masa. Estábamos aquí. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Cómo planteaba yo cómo se comporta el universo, cómo se comportan los alumnos? Si tengo aquí varias puertas en el aula, me entran y me salen por... ¿no? ¿Cómo cambia el número de alumnos dentro del aula? ¿No? Pues uno dice, ¿cómo están fluyendo los alumnos por una puerta? ¿Cómo fluyen por la otra? El flujo neto me va a decir cómo varía el número de alumnos dentro del aula. ¿Entendido? Ahora la masa. Digo, bueno, pues lo mismo, las puertas. ¿Cuánta masa me está entrando por una puerta? ¿Cuánta me sale? Ahí viene lo del signo. O sea, que lo tengo que tener en cuenta. Es decir, si entra, tiene un signo, si sale, tiene signo contrario. ¿Entendido? Tal como hemos definido el flujo, tal como el convenio de signos, cuando sale masa lo tomamos flujo hacia afuera positivo y cuando entra negativo. ¿Entendido? Entonces ahí digo, bueno, el flujo de ¿qué? F, ¿qué flujo va a ser? Claro, la masa, en este caso tendré S, una superficie cerrada, y ahora digo, ¿cuánta masa me está entrando? Este es la función. Y ahora venía, que eso lo hice el otro día, pero cogía un caso, una superficie, un trozo de la superficie que era plana, para hacerlo un plano, ¿no? Entonces cogía y decía, bueno, si este es el movimiento, este es V, estas son las líneas de corriente de V. Entonces, ¿cuánta masa está atravesando esta superficie por unidad de tiempo? ¿No? Pues teníamos aquí, si esto era diferencial de S, teníamos ρV diferencial de S. Por unidad de tiempo. Esa es la masa que está atravesando esta superficie por unidad de tiempo. Estoy tomando diferencial de S positivo hacia la derecha, por lo tanto entonces sería, y si es diferencial de S al contrario, entonces me va a salir negativo. Estoy viendo cuánto me pasa de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Claro, si la superficie ahora toda es cerrada, pues ahí ya no es decir, de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Entendéis? Pero ¿entendéis entonces por qué utilizo ρV? Es cuánta masa, si entendéis esto, es simplemente meterlo aquí para toda una superficie que ya no es un plano, sino una superficie con la forma cerrada, con la forma cualquiera, me da igual. ¿Entendido? Y ahí ya tengo en cuenta, es una integral, es una suma, ahí estoy teniendo en cuenta lo que entra y lo que sale, con su signo correspondiente. Es decir, que si entra por un lado, le estoy restando lo que sale por el otro. ¿Lo entendéis? O sea, que esto me da el flujo neto. Esto es muy importante, neto de masa. Flujo neto de masa dentro de esa superficie cerrada S. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora digo, bueno, pues si la conservación, digo, entonces ahora dentro de ese volumen, V, que está limitado por S, entonces ¿qué tendré? Es la variación de masa que tengo dentro de ese volumen. La variación, la dada de la masa con respecto al tiempo dentro de ese volumen. Y ahora digo, ¿cómo va a ser esa masa M? Voy a hacer otro. ¿No? Tengo esa masa M, aquí tengo cómo está cambiando aquí todo dentro de esta masa M. Uno dice, pues hombre, será ρ, si en principio supongamos que sea uniforme, por hacerlo sencillo M, pues será ρ por V. ¿No? Si este es el volumen V, ρ por V. Cuidado aquí con V minúscula y V mayúscula, que una cosa es volumen y otra es velocidad. ¿De acuerdo? Si no es uniforme, pues evidentemente, ¿qué es lo que tendré? La integral de volumen de ρ, hacia aquí este punto no vale, no pinta nada aquí este punto. ρ por diferencial de V, si no es uniforme. Si es uniforme, me vale simplemente densidad por volumen. Si no es uniforme, pues no me queda más remedio que sumar para cada elemento infinitesimal. ¿Se entiende? Y ahora he dicho, bueno, la derivada con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo. Es decir que, y ahora digo, bueno, pues
esto lo puedo meter si la forma de esta superficie no cambia en el tiempo. Ahí hay que tener cuidado con las matemáticas, porque esto significa cómo varía en el tiempo, pueden cambiar. Si lo meto dentro de la integral, significa que no voy a hacer cambiar el volumen. ¿Entendido? Es decir, que si ahora hago este cambio, y ahora digo la derivada de ρ. ¿Se ha entendido este cambio? He metido la derivada dentro de la integral. Eso significa que ese volumen lo estoy manteniendo, no cambia en el tiempo, porque si no, cambiaría también. ¿Os dais cuenta? O sea, eso es pensar como un físico, no como un matemático. Es decir, aquí esto me dice cómo cambia la masa en el espacio, pero si ese elemento fuese un globo que se está hinchando, por ejemplo, ¿no? O sea, abarco más espacio, pues evidentemente también la masa va a cambiar por esa razón. ¿Entendido? ¿Vale? Muy bien, teníamos entonces, como no cambia, tengo esta expresión. ¿Y cuál era lo que tenía antes? El flujo de volumen, que era S, ρ, V, diferenciales. Igual. Y esta es... Cuidado. Este es el principio físico. Tiene que ser igual a este. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, fijaos, de verdad, ahora es el momento de mejor no copiar nada, sino fijarse. Es decir, ahí cuando pone Miguel igual, no está utilizando ningún teorema matemático de nada. Las matemáticas las he utilizado aquí. ¿De acuerdo? Para ver cómo cambia la masa en un elemento de... Aquí estoy utilizando las leyes de la física, en este igual. Lo que entra neto tiene que ser lo que cambia el número de alumnos, ¿no? Es decir, cuidado. Si esto es positivo, ahí viene lo del signo. Decir, amigo, pero el flujo lo tomas como... Si sale más de lo que entra, te sale positivo el flujo. Pero el número de alumnos decrece. Me saldría negativo, por lo tanto... Cuidado. El signo, ¿habéis entendido? Porque el flujo se toma positivo, ahora viene el convenio, si lo hubiésemos tomado definido de otra manera, pues sería con un signo más. Flujo positivo, decrece el número de alumnos. Claro, decrece el número de alumnos, por lo tanto la variación tiene que ser negativa, la derivada tiene que ser... ¿Vale? Bien. Perfecto. Ya. Hombre, aquí, si yo te digo cómo es ρ, o sea, aquí te tienen que dar la función. ¿Cómo es la forma de la función de ρ? Ahora olvídate de eso. A mí me están dando toda la información de cómo es... Me están dando la información acerca de cómo es ρ, cómo es el campo de velocidades, todo eso. Y ahora viene un momento donde digo, vale, esto es la física. Esta es la física. Este es el principio de conservación de masa. Pero claro, yo lo puedo poner, bueno, forma integral, principio de conservación de masa en fluidos, qué curioso, forma integral, vale. Muy bien, ya digo, bueno, pero ¿podría ponerlo de otra forma? Sí, si yo me fijo ahora en este término de la izquierda. Y ahora sí utilizo otra vez matemáticas, no ninguna ley de la física, sino utilizo otra vez las matemáticas y digo, bueno, pues ahí a la izquierda aplico el teorema de la divergencia. ¿Entendido ahora? Cuidado, este igual... Eso es lo que quiero que os grabéis a fuego. Estos son cómo se comporta el universo. Está hecho así, podría ser, a lo mejor hay multiuniversos, varios, y en otros no pasa eso. Entonces estarán discutiendo los Migueles que haya por ahí con sus alumnos de otra manera. ¿Entendido? ¿Está claro? Bien, vamos a ver cómo pongo yo esto aquí a la izquierda, aplicando el teorema de la divergencia. Yo digo, bueno, a mí me decía el flujo, esto tiene que ser igual a la integral de volumen, ¿no? De la divergencia, pero ¿de qué vector? El campo es ρv, la divergencia de ρv, por diferencial de I. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Habéis entendido este paso? Esto de la izquierda es por el teorema de la divergencia, que no es ninguna ley física, es un teorema matemático que hemos demostrado
que lo tenéis, por cierto, lo que hice lo tenéis en todos los libros, ¿no? En el PDF que os he dejado yo ahí lo tenéis de esa manera. ¿Se ha entendido? Entonces, ahora me estoy fijando en lo de la izquierda y digo, vale, pues una forma equivalente matemática de expresarlo es esa. Vale, entonces lo que tengo abajo tiene que ser igual a lo que tengo arriba a la derecha, pero porque el universo se comporta así, por esa ley de la física. Claro, si tengo la misma integral de volumen, si son iguales no me queda más remedio que lo que hay dentro, para cualquier elemento de volumen, para todo V, eso quiere decir que entonces esto tiene que ser igual a esto, perdón, está aquí. Es decir, que ahora tenemos del principio de conservación de masa. Conservación de masa. Teníamos entonces la divergencia de ρ por V y a esto estoy en fluidos. Fijaos que, insisto, principio de le dan un nombre que es la ecuación de continuidad. Bueno, en su forma diferencial usa este principio. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es el principio de conservación de masa aplicado en volumen. Esta es la forma diferencial. Yo creo que a nadie le extraña que, ¿no? Porque aquí tengo derivadas parciales y aquí tengo derivadas parciales, pero en su forma integral, pues es lo que tenía antes, ¿no? Vuelvo a poner aquí, V, igual a de la derivada de ρ. Esta es la forma integral. Son equivalentes. Esta es una ley de la física, que tiene una forma. Matemáticamente, las leyes de la física se expresan con, ¿no?, relaciones matemáticas, es decir, pues la puedo expresar o bien arriba o bien abajo. Son la misma relación, por supuesto. ¿Gracias a qué llego de una a otra? Al teorema de la divergencia. ¿Entendéis? Vale. O sea, la chapucilla esa que os habrán, iba a decir en buen tono, no, eso es un poco a veces en la cabeza lo tengo como broma y luego digo, uy, suena muy despreciativo eso. O sea, decir, la forma de la ecuación de continuidad, eso de decir, tengo una tubería. Tengo una tubería y dentro de esta tubería fluye agua, por ejemplo, un fluido. ¿De acuerdo? Un fluido. Y digo, aquí en esta me voy a fijar en este trozo de tubería, en la sección 1 y en la sección 2. Si fluye a lo largo de esta tubería, las paredes son sólidas, la velocidad no me queda más remedio que sea perpendicular a cada una de las secciones. Escojo secciones transversales, es decir, que son perpendiculares al fluido, al flujo del fluido. Aquí tengo V1 y aquí tengo, vamos a suponer que la velocidad es uniforme, ¿de acuerdo? Es decir, un fluido, por ejemplo, se le dice un fluido no viscoso, que no tiene rozamiento, sería una buena, no viscoso laminar, cuidado. Un fluido no viscoso laminar, pues uno dice la chapuza ingenieril, broma. Es decir, la velocidad es la misma en todos los puntos de cada una de las secciones transversales, ¿de acuerdo? Es una buena aproximación. Entonces ahora digo, bueno, lo que entra menos lo que sale es lo que permanece. Lo que cambia, quiero decir, lo que cambia dentro. Si el fluido es incompresible, ahora viene fluido. Cuidado, lo que os puse antes era para cualquier tipo de fluido, bajo cualquier condición. Pero si ahora
pongo la condición que os comentaba el otro día, un fluido incompresible, ¿no? Incompresible, ¿no? Entonces, en este caso no puede cambiar la masa que hay dentro. Porque si cambia la masa, tengo el mismo volumen, un segundo, ven, tengo un volumen fijo. Si ρ permanece constante, no puede cambiar la masa, ¿entendido? En este caso, entonces, la ecuación de continuidad, el principio de conservación de masa, me dice que A1 por V1 tiene que ser igual a 2 por V2. Esta, que es lo que yo decía así de una forma un poco, esta chapucilla, así entre nosotros, esto, para este caso tan sencillo, pues es simplemente una consecuencia de aplicar lo que acabamos de ver ya a nivel de la universidad. No, la ecuación de continuidad. ¿Qué simboliza la letra A? El área, perdón, sí, perdón, el área. Esto es área de la superficie transversal. En el punto 1 de la tubería y en el punto 2. Hay mucha gente que cree que entonces solo es, cuando ve la ecuación de continuidad se aprende esto que solo vale para tuberías. No es ni muchísimo menos así. Esto, más bien al contrario. Incluso en un fluido sin paredes, por así decirlo, el aire, aquí, bueno, tenemos por abajo nada más limitado, sí se puede considerar, se dice, podemos considerar tubos de flujo, es decir, que las paredes son imaginarias y vienen constituidas por las líneas de corriente. ¿De acuerdo? Claro, si son líneas de corriente lo que tengo por aquí, lo que hay dentro no puede salir hacia afuera, ni lo que hay fuera puede entrar hacia adentro. Bueno, con esto simplemente era el ejemplo que puse el otro día, es este. Espero que ahora se haya entendido mejor que lo que hice el otro día. Y me queda, que tendré tiempo, después de tu pregunta, para la gravedad. Sí, claro. Esto, vamos a ver. Lo que me da esta relación para una tubería en un fluido incompresible es simplemente que, evidentemente, ¿qué ocurre si se ensancha la tubería? Que la velocidad decrece. Que si haces la tubería más pequeña en un estrechamiento, la velocidad crece. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se utiliza, bueno, iba a decir, entre esto y otras cosas es porque puede uno volar, entre otras cosas así bonitas, porque las alas, las líneas de corriente se comprimen por un lado del ala y por el otro lado se expanden, de tal manera que entonces las velocidades son diferentes. Lo que hace un ala de avión, su forma aerodinámica, o en los coches de Fórmula 1, ahora ya no, antiguamente, hace muchos años, cuando yo todavía era pequeñito, utilizaban un método que eso lo prohibieron, que es para hacer que las velocidades... ¿Por qué lo prohibieron? Porque era mortal. Ponían alas de avión, por así pensarlo, en los coches, de tal manera, pero con el efecto contrario, en vez de sostener, apretar hacia abajo el coche. De tal manera que entonces el rozamiento en las curvas era mayor, la velocidad límite a la que puedes tomar la curva era mayor. Claro, hasta, digamos, velocidades tremendas. Todo muy bien, pero si se le rompe el cacharro justo cuando está tomando la curva, entonces ya podéis saber lo que le pasaba, más de uno pues la palmaba. Entonces eso lo prohibieron en la Fórmula 1. Ahora tienen alas, pero bueno, yo creo que tienen ese efecto ya lo prohibieron, no. Pero digamos, no, eso que hacían antes de esa forma tan exagerada lo eliminaron. En los aviones es justo lo contrario, pero lo que está haciendo tanto en un caso como en el otro es modificar, es decir, por un lado la velocidad la haces que decrezca, ¿por qué? Por este efecto que os estoy mostrando. Y por el otro lado, fijaos, si concentro las líneas de corriente, la velocidad aumenta. Si expando las líneas de corriente, hago el tubo más abierto, la velocidad decrece. En un lado del ala pasa una cosa, en el otro lado del ala pasa la otra. Y ahora viene otro efecto, que es la conservación de la energía, por así decirlo, simplemente, que te dice, si eso ocurre, entonces se va a producir una diferencia de presión entre las dos zonas. Y es esa diferencia de presión lo que sustenta el avión, lo que lo hace bajar. O en el fútbol, para los futboleros, lo de lanzar una falta con barrera, ¿no? Que a veces se ven unos... si vais a YouTube, goles muy bonitos, en los cuales salen los dos efectos. Bueno, el más bonito es
verlo en un plano que no sea perpendicular al suelo. Cómo el futbolista lanza, rodea la barrera y hace una curva rodeando. Eso es imposible si no hubiese aire y si él no le diese una rotación al balón. De tal manera que en esa rotación al balón lo que pasa es otra cosa como aquí. En un lado las líneas de corriente se expanden y en el otro se comprimen. De tal manera que hay una diferencia de presión y se mueve el balón. E incluso en los goles, digamos, aumentar, que sea más parabólico todavía. Si le das, logras también ese efecto, que baje más rápido de lo que tendría que bajar solo bajo la acción de la gravedad. Bueno, con eso, los que saben jugar al fútbol bien, ¿no? Pues lo logran. Vale. ¿Tu pregunta estaba contestada? ¿No? Sí. Sí, vale. ¿Tú había por ahí una pregunta? ¿No? No. Bien. Quedaba entonces el último comentario respecto a lo del otro día. Claro, segundo caso era la gravedad. Y quiero que lo entendáis porque ahora a continuación viene el electromagnetismo. O sea que si no me entendéis esto, y pensad en el ejercicio que os puse además, ¿no? El SD, ¿no? ¿Recordáis cómo era el campo gravitatorio dentro de una esfera uniforme? ¿Lo recordáis? Vale. Entonces tenemos otra vez el mismo problema. Viene la parte de la física, las leyes de la física. Entonces lo que me dice... Las leyes de la física, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen que el flujo, a través de una superficie cerrada, ¿de acuerdo? Iba a ser menos 4pi g por la masa que tengo dentro. Fijaos, el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es igual a ¿qué? ¿O es proporcional? Es proporcional, que es lo importante, a la masa entre esa superficie. Esa es la ley que se plantea, decir, la gravedad se comporta de esta manera. Y ahora uno dice, ostras, yo que me había aprendido la ley de gravitación universal es que son equivalentes. Es decir, que esto es otra forma, digamos, de... Sí, perdón. Sí. De esa superficie. ¿Por qué? No, que no... ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, que el campo gravitatorio, el flujo del campo gravitatorio, aquí, este flujo, ¿cuánto es? Quedan 10 minutos. Lo que tengo aquí es, a través de esta superficie cerrada S, ¿no? Teníamos G por diferencial de S. ¿De acuerdo? Ese es el flujo. Y eso es proporcional a la masa que tenemos encerrada dentro. La masa que tenemos encerrada dentro es, fijaos, la integral de volumen, ¿no? De ρ, diferencial de I. No, ρ, cuidado, ρ es la densidad. No, ρ es la densidad. Cuidado, ρ... No, hoy no lo he dicho explícitamente, es cierto, ρ es la densidad que he utilizado. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Se puede, entonces lo que os quiero hacer ver es, ¿se puede pasar de la ley de gravitación de Newton, que estaba escribiendo aquí, a esta otra ley
esta ley, ¿qué nombre recibe? Esta ley es la ley de Gauss. Cuidado, no he dicho el teorema de Gauss. Esta es la ley de Gauss de la gravitación. Que lo que nos dice, así a grosso modo, es que el origen, la causa del campo gravitatorio es la masa. Fijaos. Y nos da cómo depende de la masa. ¿Entendido? Y ahora lo que os estaba diciendo es, esta forma, la ley de Gauss de la gravitación, es equivalente a la ley de Newton de la gravitación. Gauss es posterior a Newton, pero son dos formas equivalentes de la misma ley, es decir, que no describen el universo de manera diferente, sino que son la misma ley. De una deduces la otra y de la otra deduces la primera. ¿Está claro lo que quiero decir? Y ahora uno dice, vale, esta es la forma integral de la ley de Gauss de la gravitación. ¿Y la forma diferencial? O sea, que voy a poner aquí. Integral tenía. G por, había dicho, la masa, ¿no? Y ahora digo, forma diferencial. Un segundín, nada más, y ya termino ahora. Y ahora digo, ahora sí, vuelvo a hacer uso, ahora os dais cuenta, esto es una ley de la física. La gravedad se comporta de esta manera. Y ahora digo, bueno, y si aplico el teorema de la divergencia, aquí, ¿a qué lado? Aquí a la izquierda. ¿Qué tendré? La integral en el volumen encerrado por esta superficie cerrada, ¿de qué? De la divergencia de G, diferencial de U. ¿Perdón? Aquí, no, aquí había puesto un menos, ¿no? No, digo de la integral de volumen. No, esto es... No, aquí no hay sino menos. Míralo tranquilamente ahora, ¿no? Que tenemos pensado. No, cuidado, esto era para fluidos. Y ese menos, ¿de dónde viene ese menos? Viene de la ley de la física de la conservación de masa. ¿Entiendes? O sea, que no es... Bien, esto tiene que ser menos 4pi g, y hemos dicho, esto es la integral de volumen de ρ diferencial. Es decir que, otra vez, lo de dentro tiene que ser igual a lo de dentro, la divergencia de g tiene que ser menos 4pi g por forma integral, y con esto pensadlo otra vez, pero es muy, os habéis dado cuenta, he intentado incidir mucho dónde estoy planteando leyes de la física y dónde lo que estoy utilizando es sumar, restar, por así decirlo, poniendo a ese nivel a los matemáticos. Es decir, cuando utilizo teoremas matemáticos, pues para pasar de la forma integral a la forma diferencial. La física es lo que tengo aquí a la derecha, que me relaciona. ¿Cómo paso de aquí a aquí? La parte de la izquierda, eso son las matemáticas. ¿Entendéis? Y lo que me dice la física es quién es el causante del campo, en este caso del campo gravitatorio. Y en el campo eléctrico, pues vamos a tener una relación parecida que me va a decir cómo... En un fluido sí hay densidad, pero hablando de gravedad, ¿cuál es la densidad? ¿Esa densidad que hace diferencia? La densidad de masa. También tienes en la gravedad masa, densidad de masa. Bueno, pensadlo.